Estamos con esa actualidad que como cada día llega de la mano de José Luis Arranz. Buenos días, José Luis. Vamos a hablar un poquito de toda la actualidad que trae la prensa escrita en este caso. Vamos con la actualidad que, como casi siempre, circula en torno al COVID, a la COVID, aunque no directamente. Los datos de hoy aún no han salido, no han aparecido. Sí. Sabes que siempre hay un margen en el que la Consejería de Salud y Familia notifica los contagios del día, y en esta ocasión hasta ahora no han aparecido. Pero, por ejemplo, el diario Córdoba, las dos noticias más importantes de la portada se refieren a este asunto de manera colateral. Me explico. El titular a 4 columnas habla de educación, selectividad más fácil y profesores sin máster titular. ¿Qué se refiere el diario Córdoba? Hablan en todos los periódicos de este tema, sí. ¿No? Pues se refiere a que se habló ayer, hubo una reunión intersectorial o interministerial, educación, enseñanza de sanidad, con las consejerías del ramo, sí. Y se decidió una relajación curricular, es decir, todos los años, entonces estudiado, yo también, hace más tiempo, nunca se llega al final del currículo, de la materia, siempre queda algún temilla. Sí, siempre queda algo pendiente. Claro, ¿qué ocurre? Que este año las perspectivas no son las mejores. Se ha empezado el curso tarde, se ha empezado con muchas dificultades, se plantea muy posible que alguna de las aulas se vea interrumpida. Sí. Ayer hubo otros 3 aulas más, por cierto, en La Salle. Es decir, que puede haber mucho durante el año incidencia. Y se ha dado por hecho de que no se va a poder completar las materias que son objeto de estudio durante el año. Entonces ha decidido relajar el currículum, relajar las materias, darle menos importancia a asignaturas que quizá pues se puedan relajar, y las asignaturas más importantes sí que se intente completar los currículums. Algo que va a ser raro, ¿no? Porque habrá que cambiar horario, habrá que cambiar o sacrificar algún tipo de enseñanza, que no sé hasta qué punto el profesor que le toque estará tan dispuesto a hacerlo, ¿no? Y entonces eso llevará aparejado al final de año que habrá una selectividad quizás más sencilla, como dice el diario Córdoba, porque habrá que, igual que este año ya hubo que adaptar la prueba de acceso a la universidad a la realidad, porque recuerda que se hizo con el curso que se interrumpió de pronto y no se recuperó, hubo luego que hacer un tipo de ajuste para que en lugar de haber tantas asignaturas obligatorias se diese más opción al estudiante que eligiese qué asignatura había preparado mejor. Pues este año se prevé que algo parecido ocurra también de aquí a junio, estamos todavía en septiembre, pero se prevé que el año no va a ser cómodo ni tranquilo en las aulas. Así que es una selectividad más fácil. Profesores sin máster, ¿por qué? Sabes que para ejercer la profesión, la educación, hace falta completar los estudios de grado con un máster. Bueno, el problema es que cuando se ha tirado de la bolsa de empleo, de la bolsa de interinos, para completar las plantillas, tanto por profesores que estén de baja, como por los refuerzos que hay que implementar en los institutos, los colegios, por las ratios, por el descenso de las ratios, pues no hay bastantes profesores que tengan la titulación necesaria para dar clase. Y se ha pedido que se den clase, que se contraten a profesores sin haber concluido sus estudios. Es decir, graduados sí, titulados sí, en ciencia de educación, pero sin el máster necesario para dar clase, ¿no? Algo que, bueno, hace tiempo que se planteó, se puso sobre la mesa y ahora pues parece que se va a aceptar. Y hay otro asunto que no aparece en esta portada, pero ya te lo añado yo, y es que la Junta de Andalucía y otras comunidades han solicitado al Gobierno que se autorice contratar médicos extracomunitarios, que hay un problema con la homologación de títulos, porque no todos los títulos son homologables con el sistema europeo de estudios. Bueno, pues se ha pedido que, supongo yo, que no para ocupar puestos de especial relevancia, sino para la atención más básica, se pueda contar con sanitarios que no tengan la titulación homologada. Es decir, homologada hasta el nivel que se pueda, pero fuera de la Comunidad Europea, donde sí que hay homologación en los títulos. Es decir, que se están implementando poco a poco medidas para evitar los daños que ya vimos en la primera oleada, que conocimos tanto en la sanidad por la falta de profesionales sanitarios como en la educación, cuando también hubo sus carencias a consecuencia de profesores que enfermaban, y en este caso por la reducción de las ratios que ha obligado a desdoblar en algunas clases, que luego hablas con los padres de alumnos y te dicen todos que yo no sé dónde está esos desdobles. Nadie los ha visto. Esto es un poco como el unicornio, todo el mundo habla de él, pero nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. Y en este caso, yo no conozco a nadie que haya doblado la clase, pero bueno, hacen falta profesores. Y no hay suficientes titulaciones, con lo cual habrá que hacer también una relajación
en la materia curricular, en la materia del año, en lo que se va a estudiar y además también en la titulación para ejercer la docencia durante este año, que será reversible, es decir, no te va a dar derecho porque serán interinos los que se contraten, para que el año que viene puedas seguir ejerciendo sin título. Habrá que completar los estudios con el máster necesario, la habilitante, pero para este año sí que parece que se va a aceptar ese asunto. La foto del diario Córdoba y también la del diario El Día es para Lucena, una imagen que vimos ayer. Que la tomamos del diario Córdoba, precisamente una imagen que tomó a Antonio González, junto al Polideportivo de Lucena, y era pues eso, las colas para las pruebas de la COVID. Dice el diario Córdoba, Lucena colabora, masiva respuesta ciudadana al testeo para controlar la pandemia. Ayer hablábamos, es voluntario, es obligatorio. Es raro que te pueda ordenar una autoridad sanitaria que te hagas una prueba si no tienes síntoma alguno. Incluso teniendo síntomas, hay una raya ahí de hasta dónde me pueden obligar a mí que me hagan una prueba diagnóstica, ¿no? Bueno, pues en este caso fue voluntario, fueron 1900 test, creo que se siguen practicando hoy, para conocer realmente cuál es la incidencia del contagio en la ciudad de la Subbética, en Lucena. Bueno, pues la población respondió, era un grupo de edad amplio, de 18 a 50 años, y en general pues respondió y hubo colas tremendas para hacerse estas pruebas, que eran pruebas serológicas, si mal no recuerdo, para ver hasta qué punto la ciudad tenía o no ese contagio comunitario que tanto se teme, porque el contagio controlado, aunque sean muchos los casos a consecuencia de un brote, pero tiene un origen, tiene un paciente cero, tiene un lugar en el que surgen y nacen el resto de brotes. Cuando el contagio es comunitario y da igual que te acerques a un sitio u otro que no sabes dónde está el bicho, pues mucho más peligroso. Entonces, de eso se trata, tanto en Lucena como en Casariche, en Sevilla, solo dos municipios mayores de 20.000 habitantes con incidencia, hablamos ayer de Alsequillo, hablábamos de Santa Eufemia, pero son municipios muy pequeñitos, con lo cual es fácil localizar el origen. Pero ya Lucena o Casariche son municipios grandes, sí que ha habido que practicar este tipo de testeo masivo para intentar averiguar si el contagio es comunitario o es un brote controlado, relativamente controlado, porque también tenemos la dificultad de que los rastreadores no hay tantos como se nos dice que hay, y que les cuesta mucho en ocasiones conseguir el rastreo completo, porque se pierde a un momento el rastro, no sabe alguien por qué está contagiado este y no encuentran el nexo, la unión entre los dos contagios, ¿no? Así que ayer en Lucena se practicaron esas pruebas y el diario El Día, que la foto del día la firma Juan Ayala, cribado masivo de test en Lucena, y vemos, bueno, pues una mujer que se somete, bueno, pues sí que es un PCR, están con el bastoncito. Bueno, pues son PCR mucho más lentos en los resultados, pero es más efectivo o más fiable que los test serológicos, ¿no? Así que bien. En el diario El Día, para abrir, eligen, en este caso sí, el tema de apertura es el número, es la estadística, pero es un número engañoso entre comillas. Titula Córdoba es la capital andaluza con la tasa más alta de casos de COVID. Bueno, realmente estamos viviendo estadísticas que no son contradictorias, pero que no se complementan siempre. Es decir, la Junta de Andalucía está facilitando números provinciales, por un lado, números municipales, por otro, y números de distritos, por otro. Es decir, tú entras a la página del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía, que es quien está publicando estos datos, y te da el número provincial, que incluye pues, toda la provincia de Córdoba, residentes en Córdoba. Luego en esa misma página te da números por distritos. En Córdoba hay 3 distritos. 4 distritos, Norte, Sur, Guadalquivir y Córdoba Capital. Y luego están los municipios, los 77 municipios de la provincia de Córdoba. Si alguien tiene la tentación de sumarlos, uno, otro y otro no coinciden. ¿Por qué? Pues porque hay veces que un paciente de un municipio está anotado en el de al lado porque es donde la atendieron, o incluso en distritos cruzados, ¿no? Entonces, en el caso de la tasa de contagios, que como te digo, como bien sabes, mide los casos por 100.000 habitantes, pues hay un poco de confusión también, porque en el caso de Granada, por ejemplo, Granada y su área metropolitana son 2 distritos distintos. Con lo cual hay una incidencia amplísima, tanto Granada como el área metropolitana. En Sevilla, Sevilla solamente es la capital, nada más que la capital. En Málaga tiene un distrito que es la Axarquía suya, otro que es la Costa del Sol, otro que es La Vega, está muy acotado. Y en el caso de Córdoba está Córdoba capital y el Guadalquivir, pero Guadalquivir realmente es el único distrito habitualmente, pero que se ha dividido en 2. Es decir, que no se contabilizan los datos exactamente
unos con otros, y luego tenemos también la circunstancia de que en Córdoba hay un hospital referencia, que es Serena Sofía, donde se atienden a pacientes de la capital y también del área de Guadalquivir. Es decir, que hay una serie de datos que confunden. Las cifras de Córdoba, no vamos a disimularlo, es preocupante, está por encima de la media andaluza, y es la mayor de las capitales. Pero creo que la situación, cuando se habla de problemas, nunca se habla de Córdoba, porque ciertamente en Granada, entre Granada y su área metropolitana, que es una zona muy permeable, que continuamente hay mucha gente que trabaja en Granada y vive en La Zubia, o vive en Santa Fe, o vive en Fuente Vaquero, que son o Armilla, ¿no?, que prácticamente es pared con pared. Y entonces hay una confusión mayor de lo que es el área. Y en Sevilla ocurre igual. En Sevilla, todos los pueblos de alrededor, hay pueblos que están en el Aljarafe, pues los que son realmente Sevilla, hablo de Castilleja o Tomares, son pueblos de Aljarafe que realmente pertenecen, que el habitante está en Sevilla, y eso camufla un poco las estadísticas en otras ciudades. Así que realmente una comparación a ese nivel es compleja. Estamos por encima de la media, eso no se puede ocultar, pero la presión asistencial que hay en Córdoba no es preocupante aún, y sí lo es, por ejemplo, en Granada o en Málaga. O en Málaga, que hemos hablado tantas veces. Y sin embargo, pues Málaga, por su nivel de población y porque los distritos están más segmentados o de otra manera, pues no aparece como una preocupación, cuando realmente la gran preocupación que ahora mismo en nuestra región, ¿no?, en nuestra comunidad, que es Málaga, en cuanto a su incidencia y el crecimiento de Sevilla, incluso ayer Cádiz, con una población muy pequeña, la capital me refiero, se dispararon los números de contagios, ¿no?, que no sabemos si son ajustes estos que se hacen de cuando en cuando. Es decir, que realmente no es que Córdoba esté la peor, ni mucho menos, aunque si te vas al número frío, a la estadística fría, pues sí que te aparece que es la ciudad capital de provincia. Vimos que había 6 municipios que quintuplicaban los índices, pero capital de provincia andaluza, que tiene una tasa más elevada de COVID. Pero repito que estadísticas yo las pongo todas en cuarentena, y nunca mejor dicho, hablando de este asunto. Bueno, más cosas. En el sumario. Dice los periódicos, trae por ejemplo el diario Córdoba, que AENA adaptará la terminal del aeropuerto a aviones de 90 pasajeros. El diario ABC es un poco más crítico en la forma de redactar el sumario y coloca ahí un ahora. AENA plantea ahora una reforma mucho más modesta para la terminal del aeropuerto. Bueno, el aeropuerto yo creo que es de ese asunto que está siempre ahí. Pendiente siempre. Que no acaba de arrancar o de despegar en este caso, por hacer la hilazón. Y que no sabemos tampoco realmente si es que necesitamos o si queremos un aeropuerto. Hubo una idea, tú recuerdas, hace mucho tiempo, de hacer una superpista de aterrizaje para conseguir vuelos y tal. Aquello se fue diluyendo, se fue rebajando año tras año, al final quedó una pista que no es ni grande ni pequeña. Es decir, no es tan pequeña como para que sea un aeropuerto manejable y no es tan grande como para que vengan los grandes Boeing, que es lo que todo el mundo aspira a que aterricen en su ciudad. En Córdoba no puede aterrizar esos super aviones que traen tantísimos pasajeros. Luego la terminal tampoco. Tú comparas el aeropuerto de Córdoba con cualquiera de los que tú hayas ido y claro, ¿dónde está la terminal? Si hay realmente una habitación grande lo que hay. No hay aduana, no hay control de policía o guardia civil, que hay una pareja que va cuando hay vuelos. Es decir, que no es un aeropuerto como el que estamos acostumbrados. Al uso, claro. Claro, como los que estamos acostumbrados internacionales, el de Madrid, el de Málaga, el de Sevilla, el de Baleares o de las capitales europeas, ¿no? Entonces, claro, el problema es que entre un aeropuerto pequeño y uno grande hay un mundo. O sea, no consiste en echarle eso 1 millón de euros y hacer uno grande. Es que hay un mundo. Tú te imaginas el aeropuerto de Málaga y el de Córdoba y es que no se parecen nada, no tiene nada que ver. Entonces, cualquier cosa que se haga, yo creo que hay que intentar darle unos usos, que ya se ha hablado de esto en muchas ocasiones, al aeródromo de Córdoba, pero intentar convertir el aeropuerto en un aeropuerto que capte viajeros es muy complicado. AENA tenía la misión, tenía el encargo de adecuar la terminal para que puedan aterrizar aviones de pasajeros y atenderlos. Y había un proyecto, bueno, un proyecto ambicioso, una terminal que te digo no era ni mucho menos la de Sevilla o Málaga, pero era mejor que la que había. Ahora se ha rebajado incluso la que se planteó, pero yo también entiendo que la que hay tampoco va a hacer falta mucho más. La que hay ahora lleva 2 salas de recepción de viajeros, o 2 habitaciones, o 2 espacios, una sala VIP de autoridades que le llaman ellos, y unos despachos a la planta alta que hasta ahora no se utilizaba, a la planta de arriba, pues para trabajadores. Pero es que para el tránsito que hay en Córdoba no hace falta más. De hecho, cuando se ha planteado en el estudio de proyecto
¿Qué necesidades tiene Córdoba para solucionarlas? Han dicho el técnico, no tiene ninguna, pero es que no hay vuelos, claro. Con lo cual no tienes con qué comparar, claro. No tienes nada de decir, pues mira, el año pasado es que hicieron falta 500 metros más de sala, no hizo falta nada, porque aquí de vez en cuando aparece un avión, un vuelo charter privado, sí. Que trae 20 pasajeros. Eso te quería preguntar, que realmente, ¿cómo se utiliza ahora mismo el aeropuerto de Córdoba? ¿Qué actividad tiene? El aeropuerto de Córdoba tiene una actividad mínima. Se utiliza sobre todo para trabajo, es decir, para fotografía aérea, sí. para los aviones que van fumigando, sí. Para la fumigación y poco más. Y algún caso, como te digo, vuelos charter. Un vuelo que viene de Sevilla o de Málaga y que quieren aterrizar en Córdoba, lo comunican a AENA y se prepara el dispositivo y aterriza. Y lógicamente, pues si vienen de territorio nacional tienen un tratamiento, si vienen de fuera de España tienen otro tratamiento. Pero son muy pocos los que vienen. Alguna ocasión se utiliza para fines médicos también, cuando viene el helicóptero, viene en avión también y poco más. Hay un par de proyectos muy interesantes, uno de ellos es una escuela de vuelo escandinava, creo que finlandesa, si no recuerdo, que propuso traer aquí su escuela de vuelo. Por un tema meteorológico, sí. O climatológico, mejor dicho, ¿no? Porque donde viven no hay sol y se tira la mitad del curso esperando que escampe. Y aquí saben que si se vienen, pues va a ser al contrario, que lo lógico es que lo habitual es que encuentren un clima favorable, sí. Para volar. Pero con esto de la pandemia se ha parado un poco la cosa. El proyecto se quedó ahí, creo que sigue adelante, pero se quedó un poco ahí, ¿no? Y luego además FAASA, que es la empresa de Palma del Río, operaba antes de Córdoba. Ahora hay un aeródromo privado en Palma del Río, con lo cual no necesitan tampoco el de Córdoba. Se habló también utilizarlo como astillero de aviones, valga la expresión, ¿no? Sí. Para reparaciones, incluso para aparcamiento en invierno. Sabes que hay aviones que en invierno no vuelan porque no hacen falta. Bueno, pues están utilizando espacios en otros aeropuertos o más costosos el aparcamiento. Sí. O bueno, más pequeño, aquí hay espacio, ¿no? O sea que alguna utilidad puede tener. Utilidad para traer un avión desde París a Córdoba no va a haber en mucho tiempo, porque tenemos dos competidores muy cercanos, o tres quizás, con el AVE, Madrid, Málaga y Sevilla. Es que tú has viajado, siempre lo comento, cuando tú viajas a capitales europeas, por ejemplo a Londres, hay veces que aterrizas en lugares que están lejísimos, sí. Que es como si llegase a Madrid y aterrizara en Cuenca. Y no lo sabes, tú compras tu vuelo claro, a Londres. Madrid-Londres y cuando te encuentras en una ciudad, que dices, bueno, esto no es Londres, claro. Y te vas a coger un tren Tengo para ir. Desplazarme, exactamente. Claro, pues por la misma razón, para venir a Córdoba se puede viajar perfectamente a Madrid o a Sevilla o a Málaga, que están quizás más cerca que Euston, en caso de Londres, sí. Para viajar a Londres. Entonces no sé hasta qué punto es necesario un aeropuerto, hacer una inversión importante en el aeropuerto. Creo que Córdoba tiene una posición geoestratégica y muy bien cubierta con la red de ferrocarril, sí. Y con la red de autovías, y meter también el tráfico aéreo no sé si es necesario. Creo que no creo que esa inversión sea la necesaria. Sí. En este caso se va a seguir con el plan para aprovechar lo que se ha invertido ya, básicamente la prolongación de la pista de aterrizaje, pero con la terminal que se ha propuesto ahora, yo creo sinceramente que vamos servido y que no hace falta acometer mayores inversiones, porque me parece que es un despilfarro, no está la cosa para tirar dinero, y ya vimos en su día cómo se despilfarró en una pista enorme, que ahora como esos aviones intermedios no van a venir, sí. Nos conformaríamos con la mitad de la pista de aterrizaje. Hubo que expropiar parcelas, recuerda, hubo que hacer unos cambios tremendos, cuando no se consiguió la dimensión para aterrizar el avión grande, el grande. Claro, o llega al grande o para que quieras tener una pista intermedia, ¿no? Pues nos hemos quedado con la pista intermedia, que no va a servir para nada. Sí, creo que lo de AENA, en este caso, creo que es un recorte bien empleado, sí. Me lo parece a mí al menos, y creo que no hace falta mucho más. Bueno, hay muchas más cosas en los periódicos, pero voy a quedarme con algo que trae Cordópolis. Es la primera que lo ha dado, supongo que irá incorporándose durante el día, son palabras de la viceconsejera de Salud, Catalina García, que ha dado algún detalle más sobre la campaña de vacunación de la gripe. Sí. O algún detalle más, pero poco, ¿eh? Ha dicho, en primer lugar, que la campaña se va a dividir en dos fases. La primera fase, la primera quincena o semana de octubre, que eso es el jueves, sí. Donde se va a empezar a vacunar a las personas de riesgo en residencias de mayores. Ajá. Es decir, se va a ir directamente, según ha apuntado, a la residencia para que no tengan que acudir a un centro de salud con el riesgo que eso supone. Y la segunda fase comenzará la segunda quincena de octubre y será para el resto de personal de riesgo, el resto de personas mayores que viven en su domicilio, y para, bueno, como siempre, personas embarazadas, personas con alguna patología previa, personas que están en contacto con pacientes de riesgo, etcétera. Pero la novedad de este año, como señala Cordópolis, es que se pretende sacar la campaña de los centros de salud. Sí. Claro, tampoco van a casa de la gente a vacunarle, entonces van a habilitar unos espacios, dice,
adecuados para las vacunas, porque Sí. el temor, como bien saben, es que se colapse los centros de salud durante la cresta de la segunda ola de la pandemia, que todo el mundo espera que sea en esa segunda quincena de octubre. Cuando llegue la coincidencia de la gripe con el coronavirus y que los centros de salud puedan estar colapsados. Yo no sé si van a fabricar, se van a levantar hospital de campaña para vacunar al personal, pero en fin, yo creo que se podía empezar a anticipar la campaña de vacunación, intentar quitárselo de en medio para evitar que la gripe se adelante un poquito y cuando ponga la vacuna ya tengamos la población contagiada, ¿no? Bueno, es como lo hace. Dijo Jesús Aguirre esta semana, creo que fue en el Parlamento, que se han adquirido 2,3 millones de vacunas para la gripe, que cree que no hacen falta más, pero que se está en disposición de adquirir más. En Andalucía hay 8 millones de habitantes, o sea que se va a vacunar 1 de cada 4, 1 de cada 3, que parece en principio que deberían ser suficientes. No se ha dicho nada de vacunación para la población en general. Sabéis que se habló de que se podía este año incrementar, incluso se habló de hacer obligatoria la vacuna para todo el mundo. Bueno, pues son 2,3 millones, no hay para 8 millones. Hay para, o sea, claro, que parece no que ha cambiado el criterio y que se va a mantener los mismos criterios del año pasado. Es decir, personas de más de 70 años, personas con patología, personas que tengan riesgo específico, personal sanitario, lógicamente, para evitar que haya esos contagios que perjudiquen el desarrollo de la sanidad. Pero, como digo, de aquella vacunación masiva de la que se habló, muy poquito. Y un par de cosas todavía, nos queda tiempo. Dice el diario, lo he leído en ABC, la página 2 de ABC, habla de la polémica de los cementerios y titula, a ver si lo encuentro, un juez declara ilegal la licencia del tanatorio del cementerio de San Rafael. Bueno, ¿de qué va la cosa? Realmente no es la del cementerio, es la del tanatorio del cementerio. Recuerda que el anterior mandato municipal se decidió habilitar dentro del cementerio de San Rafael una especie de tanatorio, una sala de velatorio, etcétera, etcétera. Eso hizo que las empresas que se dedican a este ramo pues levantaran la voz en grito, porque dijeron, oye, eso es competencia y muy desleal, porque hablamos de un cementerio público, que es solamente público en Córdoba, donde todo el mundo tiene que acabar acudiendo. Claro, cuando te dé la opción de irte a un tanatorio y luego tenés que trasladar el cadáver a otro sitio, pues mira, si tengo ya en el mismo cementerio, tengo un velatorio, una sala de duelo, una tanatosala que le llaman, pues mira, eso que me adelanto. Entonces fueron todo el mundo buscando la fórmula para evitar que esto ocurriera. Una de las denuncias fue porque el PGU, nuestro plan general, pues no permite que se construyan cementerios, ni siquiera tanatorios, en suelo urbano. Hay que salirse del casco. Por eso están el de Las Quemadas, está lejos, o el de la Fuensanta, el de Alcolea, quiero decir, o incluso el del Granadal, que hoy está en casco urbano, pero cuando se levantó aquello era un polígono puro y duro, alejado, con lo cual, aunque ahora no le darían probablemente licencia en ese sitio, sí que la obtuvo en su momento. Pero San Rafael es un cementerio que está rodeado por completo de casas, y al final un juez le ha dicho al ayuntamiento que no puede construir este tipo de equipamiento en suelo urbano. Así que, bueno, pues tendrán que reconsiderar. Había otro hándicap más, que el juez no ha entrado, pero sí que estaba el debate de la sociedad. ¿Hasta qué punto una empresa pública puede entrar en un mercado no regulado? Es decir, se entiende que Aucorsa, una empresa de transporte, entre en el transporte de viajeros, es un mercado regulado, un transporte, un servicio público, y parece lógico que el ayuntamiento, en este caso, o la Junta o la Diputación, tenga ese servicio. Pero cuando el mercado es libre, cuando cada cual pone la tarifa que quiere, que entre una empresa pública a competir con la empresa privada, no sé hasta qué punto sería legítimo o lícito, ¿no? o ético, o estético por lo menos, ¿no? Que ahora yo ponga mis precios y compita contigo, cuando yo, además, como ayuntamiento, si tengo un déficit, lo asumo con dinero público. Yo de repente me lo quito de en medio y lo enjugo con dinero público, mientras que la empresa privada pues no tiene esa facilidad, ¿no? Con lo cual había un debate abierto de hasta qué punto las funerarias de Córdoba iban a sentir la presencia del tanatorio municipal de esa manera, porque el de Las Quemadas, el de la Fuensanta, de Alcolea, es competencia desleal, pero mucho más lejos, con lo cual es verdad que no es la primera opción habitualmente. Pero claro, en San Rafael, en pleno centro de la ciudad, y tan cerquita, con precios públicos, quizás sí que fuera competencia. Y ese es el segundo debate, es decir, que aunque esta resolución, que es todavía, se puede recurrir, lógicamente, estamos en primera instancia del juzgado de lo contencioso, se puede recurrir, podrá tener recorrido judicial, pero el otro debate está ahí todavía. Me decía, ¿hasta qué punto? Es como si el ayuntamiento abre un bar, con su propio recurso, quiero decir.
y compite con el bar de enfrente que pone los bocadillos. Y dice, no, es que si yo tengo déficit, yo aquí hago una transferencia de capital y enjugo el déficit y tú quédate con tus problemas. No parecería lógico que una institución pública esté para eso. Yo soy un defensor de la administración pública, del servicio público, pero donde la empresa privada no llegue. Claro. Es decir, el transporte público, recogida de basura, el tema del agua, incluso la vivienda, porque la vivienda sí que está regulado y cuando el precio de la renta libre se dispara, aparece la administración pública, tanto la de ayuntamiento como la de la Junta, como la de la Diputación, y regula los precios con vivienda protegida. Parece lógico. Pero claro, un servicio que se presta desde la privada, que no parece que sea necesario, no sé hasta qué punto eso sería legítimo y ahí se quedó un poco el debate. Repito que yo creo que hay empresas públicas muy necesarias y que hay que apostar por ellas, pero creo que meterse en otros berenjenales, no sé hasta qué punto eso es necesario. Así que en principio se ha parado el debate por la decisión del juez de anular la licencia para la apertura de ese sanatorio, pero queda el otro debate que está sobre la mesa y que supongo yo que en un momento también habrá que abordar. Sí. Y para terminar, un asunto bueno, que tiene anecdótico o no, cultura. Dijo ayer Cordópolis, o el resto de periódicos, que Christie's, la sala de subasta de Reino Unido, de Londres, Christie's saca a subasta una de las obras más importantes de Romero de Torres, por más de 400.000 $. Se trata de Las dos sendas, que es una obra muy característica de Julio Romero de Torres. Pertenece a la trilogía que todo el mundo recordará, la del binomio pecado-virtud. Sí. Hay varias obras de Romero de Torres, El pecado, por ejemplo, o La gracia, por ejemplo, que son obras en las que se contrapone el virtuosismo de una chica con vida más licenciosa de otra chica, ¿no? Casi siempre son mujeres y Romero de Torres para eso es bastante machista. Bueno, pues, no sé si podremos ver el cuadro, está en la página de Cordópolis, está también la de ABC. Y como digo, es una obra que pertenece a esa trilogía de la etapa modernista de Romero de Torres y es una obra muy valiosa, de hecho, según dicen los expertos, es la obra que le abrió a Romero de Torres el reconocimiento internacional. La presentó a la exposición de Múnich en el año 1913 y eso le abrió las puertas a ser reconocido a nivel mundial. Ya estaba él de gira en esa época, estuvo en Italia, estuvo en Reino Unido conociendo a los grandes clásicos y cambió un poco la primera fase aquella de la etapa más costumbrista, mira qué bonita era y tal. Sí. Y luego le fue conduciendo hasta la última etapa, la etapa de la chiquita piconera, etapa mucho, en fin, la evolución de Romero de Torres. Sí. Bueno, pues este cuadro, como digo, esa subasta pertenece a la colección Prasa, lo compró hace unos años y ahora lamentablemente para la colección Prasa pues, se está deshaciendo de cuadros porque la cosa no anda muy para allá. Él va a salir a subasta por 400.000 $. Euros, más o menos, estamos ahí. Entre 400 y 600.000 $, es el precio que se estima que va a adquirir esa obra, que será de las más caras que se han vendido nunca por Romero de Torres. Es verdad que buena parte de la obra de Romero de Torres está en fondos públicos, está en manos públicas, el Museo Julio Romero de Torres, ¿no? Y no se ha puesto mucho en subasta. Algún cuadro sí que se ha sacado alguna vez a subasta, pero será de los más caros. Es una obra muy importante en la obra de Julio Romero, están identificados los modelos, tanto la de la monja como la de la señora que hace un poco de Celestina, en fin, las dos sendas que habla. Y curiosamente en este cuadro, al fondo del cuadro hay una chica desnuda en primer plano, que es muy de Romero de Torres, luego hay una monja y una señora que hace un poco eso de Celestina. Y detrás de ellas dos hay dos arcos. En uno se ve una vida espiritual, religiosa, y en la otra se ve una vida más licenciosa. Sí. Bueno, pues Romero de Torres se autorretrata, lógicamente, la parte licenciosa del cuadro, tocando la guitarra. Romero de Torres cuentan sus biógrafos que quiso ser cantador de flamenco antes que pintor, que lo que le gustaba era el cantejondo. No sé si era bueno o malo, yo nunca lo oí cantar a este hombre. Pero es cierto que el cuadro es muy importante y es una lástima que acabe en manos privadas, que la Fundación Prasa no se lo haya podido mantener y que no sabemos dónde acabará. ¿Dónde terminará? Yo creo que difícilmente una institución pública entre en esas subastas. Ya en su día hubo algún experimento raro por parte del Ayuntamiento de Córdoba, donde se adquirió algún cuadro, creo que fue, no sé si fue en Christie's o fue en la otra, no me acuerdo el nombre de la otra sala, las dos que hay, esta famosa de Londres. Pero se adquirió algún cuadro y tuvo que llegar Rafael Gómez, prestar dinero, comprarlo, dejar un depósito. Creo que aquí no se va a pujar y el que ponga más dinero en la alta mesa pues se llevará se lo va este Romero a quedar. Pues nada, nosotros no podemos apostar a ese nivel. Yo creo que hasta 400.000, si baja un poquito podemos pensar. Un poquito sí, pero a ese nivel creo yo que no vamos a entrar en la subasta. ¿Terminamos con eso? Sí, hay mucha más información, pero bueno, información deportiva que le dejo a Raúl. Sí. Hay un par de cosas muy interesantes. Mira, por terminar, en el diario El Día hay una entrevista a Paula López, que es una chica con ataxia.
es una enfermedad degenerativa, y que va a estudiar bioquímica porque quiere descubrir un tratamiento para superar su propia enfermedad. Es una situación muy curiosa, ¿no? Ella ha visto que no hay manera de solucionar su enfermedad y ha dicho, mira, voy a estudiar esta enfermedad bioquímica con el objetivo de investigar sobre la ataxia. Muchas veces hablamos de la investigación y pensamos que son este señor que es loco en su laboratorio, con su bate y tal, pero esto es mucho más real y mucho más pragmático de lo que pensamos. Y muchas de los proyectos de investigación que están en la Universidad de Córdoba son proyectos que se palpan, ¿no? La Universidad de Córdoba tiene uno de los récords mayores de patentes en las universidades españolas, porque tienen muchísimos proyectos que luego se venden. Por ejemplo, las puertas ignífugas es una patente, no creo que sean todas, pero una en concreto que se está comercializando, es una patente de la Universidad de Córdoba, a modo de ejemplo, ¿no? Porque son proyectos de un investigador que lo hace para la universidad, supongo que tendrá su beneficio, lógicamente, aparte de su sueldo, y como ese hay muchísimas investigaciones. Con esto de la pandemia, de la COVID, han ido apareciendo proyectos hemos conocido como cada laboratorio, o sea, laboratorio de la universidad me refiero, pues tiene trabajo sobre virus, sobre pandemias, sobre control de calidades, el tema de la calidad del agua. Que hay un convenio, recuerda, entre Maxa y la Universidad de Córdoba, no se ha hecho ex profeso, ya había un departamento que se dedicaba a medir, ¿no? Es decir, que el trabajo de la universidad no es el de un científico en su laboratorio buscando ahí una cosa rara, sino que es mucho más con los pies en el suelo. Y el caso de la ataxia, pues esta chica, que todavía está estudiando, que no está todavía investigando, pues ha pensado que, bueno, ¿por qué no? Sería muy interesante que la Universidad de Córdoba, o bien la universidad, o bien el Instituto Maimónides de Biomedicina, pudiese también ocuparse de este asunto. Pero repito, hay muchísima investigación que se dedica a avances científicos, médicos, tecnológicos, cada uno en su área, más allá de lo que a veces se piensa, esa transmisión de conocimiento, sino la transferencia hacia la sociedad también del conocimiento. Y como luego lo que se hace en la universidad tiene un beneficio para la sociedad, que muchas veces hay quien piensa que no, que son que se queda ahí elementos estancos, ¿no? Y para nada, tiene una implicación mucho mayor de la que pensamos. Pues con esa buena noticia nos vamos a marchar. José Luis, que pases un buen fin de semana y el lunes te espero aquí a las 12, ¿de acuerdo? Seguimos para seguir hablando de todo lo que traigan los compañeros de la prensa escrita. Gracias por estar con nosotros.